Falta poco más de 3 semanas para las elecciones presidenciales en Uruguay. La mayoría de las encuestas muestran que en la actualidad una elección muy cerrada con una potencial segunda vuelta entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Y estamos en contacto desde Montevideo con Luis Lacalle Pou, candidato por el partido que busca romper la racha del Frente Amplio y volver a la presidencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y lo primero que quería preguntarle es, ¿siente que será el próximo presidente? Buenas noches, un gusto estos minutos para conversar con ustedes. En realidad lo que yo siento es que el Uruguay empezó a decidir una alternancia. Primero los pueblos cambian de opinión, cambian de sentido y después lo catalizan en un partido político, en una coalición de partidos políticos. Desde mi punto de vista, el 27 de octubre, el día de la elección, el resultado previsible es un Frente Amplio con una mayoría minoritaria que va a quedar muy aislado, muy solo, que no ha construido puentes, que no ha construido relacionamientos estables con otros partidos políticos, y del otro lado va a haber una mayoría de partidos de oposición que tienen vínculos de trabajo político estos años, que tienen programas que tienen muchas coincidencias y que tienen además una vocación de buenas relaciones interpersonales. Y todos los partidos están de acuerdo que llegó un momento de cambio en nuestro país. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el futuro próximo y estos 24 días que quedan de campaña habrá que fortalecer esas coincidencias y habrá que fortalecer esas relaciones interpersonales que van a ser las que van a tener una consecuencia en una segunda vuelta el 24 de noviembre. Usted recién justamente hablaba de estas coincidencias con gran parte de la oposición y en ese sentido Talvi dijo que se sintió identificado con usted en el debate. Sanguinetti también había pedido una unión para ganarle al Frente Amplio. ¿Pensó en la unificación? ¿Por qué esto no se hizo antes y se va a hacer quizás de cara a una segunda vuelta? El Uruguay tiene partidos muy antiguos. Mi partido tiene 183 años de historia, es una nación con una fuerte estabilidad política y que hay matices y algunas diferencias entre los distintos partidos. Sí hay coincidencias en lo práctico. Una coalición no está definida por identidades ideológicas o filosóficas, está definida porque en temas prácticos, en la actualidad del país, nos ponemos de acuerdo. Y por eso esto es con aproximaciones sucesivas. ¿Por qué? Porque los partidos de oposición vamos a competir para obtener un peso parlamentario importante para que nuestros programas, para que nuestros proyectos sean llevados adelante. Y esa decisión se toma el 27 de octubre, pero tenemos claro que somos competidores cooperantes y eso de todos los partidos políticos de oposición, en mayor o menor medida, está presente. Es más, los candidatos de oposición, básicamente de 4 o 5 partidos, ya han manifestado su intención, llegada a la segunda vuelta, de votar al candidato que no sea el representante del gobierno, obviamente con algunas condiciones programáticas, pero hay una predisposición a que estos partidos, que nuestro partido y otros partidos acordemos para la segunda vuelta y eventualmente para un gobierno, que es lo que estamos buscando. No estamos buscando ganar la segunda vuelta, estamos buscando conformar una mayoría parlamentaria que sostenga a un poder ejecutivo que seguramente va a ser multicolor. Es una etapa nueva en el país que nunca se ha vivido. ¿Podemos decir entonces que lo que se está buscando sería una gran coalición de todos en contra del Frente Amplio? Yo no me he movido nunca en contra de nadie. Sí creo que es momento de sustituir al Frente Amplio porque ha agotado a su gobierno, porque se ha entregado, porque después de 16 años de crecimiento ininterrumpido de nuestro país, los índices económicos no son buenos en términos uruguayos, los índices de seguridad no son buenos tampoco. Ha habido un aislamiento en relaciones exteriores y me parece que el Uruguay necesita recuperar su confianza, recuperar la esperanza para entrar en el círculo virtuoso de inversión, de crecimiento y de relacionamiento. Por eso yo trato de no ser reactivo, trato de accionar y no reaccionar, y nosotros estamos convencidos que nuestras agendas, muy similares al resto de partidos de oposición, es lo que necesita el país en los próximos 5 años. Las encuestas muestran que Manini Ríos, considerado por muchos como de extrema derecha, tiene un importante caudal de votos. Votos que usted quizás necesitaría en una hipotética segunda vuelta. ¿Puede haber acuerdo con él?
A mí no me gusta nunca calificar de extrema derecha, derecha. Me parece que es, en términos uruguayos, exagerados. En términos uruguayos, pocas veces conviven los extremos, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Quizá la extrema izquierda forme parte de un grupo reducido de ciudadanos. Yo hablaba más temprano de los vínculos interpersonales y con el general Manini me une una buena relación, con su familia particularmente, que provienen de mi partido político, tanto su señora esposa como su suegro. Hay gente que ha integrado nuestras estructuras. Y voy a lo programático, y en lo programático tenemos coincidencias. Obviamente no pertenecemos al mismo partido, obviamente hay algunos postulados que quizá no sean compartibles, pero la política es el arte de lo posible, y si no hay trabas morales, no hay trabas éticas que opongan a un acuerdo, nosotros lo vamos a buscar. Y no hemos descartado a nadie, nosotros queremos una mesa bien amplia de oposición. Siempre habrá tiempo para no ponerse de acuerdo. Desde mi punto de vista, insisto, los programas dicen que hay coincidencias. Seremos los políticos las que le tenemos que encontrar, bajando la barrera del ego, de los personalismos y estando a la altura de que el momento uruguayo lo exige. Pero siguiendo nuevamente las encuestas, se prevé que podría llegar a tener el sector de Manini Ríos entre 3 y 4 senadores por sobre 30, que es, digamos, el Senado del Uruguay. ¿Un acuerdo con él cree que podría llegar a marcar un eventual gobierno suyo? ¿Marcarle el camino? ¿Condicionarlo de alguna manera? Cuando uno avanza con acuerdos, tiene que negociar hasta tanto y cuanto uno no se desdibuje personalmente o de alguna manera no esté trampeando lo que le comprometió a la población. Y por eso nosotros tenemos claramente un programa de gobierno, tenemos medidas prácticas y las que tenemos en coincidencia con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con el Partido de la Gente y con Cabildo Abierto serán las que confluyan para conformar un gobierno. Obviamente que los principios son fundamentales, luego la matemática electoral y después lo que le decía más temprano, no solo hay que ganar una elección, sino que hay que sostener un gobierno durante los 5 años. En algunas de sus propuestas usted habla de achicar el Estado. ¿En qué áreas usted cree que hay que achicar el Estado y cómo lo haría? En realidad lo que hay que hacer es achicar el gasto ineficiente del gobierno. Hace poco tiempo hubo un informe del BID, en noviembre del 2018, que habla del malgasto en la administración pública. Es más, hemos tenido ejemplos clarísimos. Por ejemplo, el presupuesto de seguridad pública se multiplicó por 4 del 2005 a la fecha, y hoy el nivel de delitos, el nivel de violencia, el nivel de insatisfacción y de temor de los uruguayos ha ido en crecimiento. Y por ende, el uruguayo ya hizo el esfuerzo económico. Estos últimos gobiernos han aumentado sucesivamente el gasto y los impuestos. Más gasto, más impuestos. Y eso ha llevado a que se reduzca la inversión, eso ha llevado al cierre de emprendimientos productivos, industriales, comerciales, y eso ha llevado al crecimiento del desempleo. O sea que el Uruguay ya está haciendo un ajuste negativo. Y esa tendencia hay que revertirla. Y la tiene que revertir el gobierno. Y es gastando menos y, por supuesto, gastando mejor, sin afectar las áreas sensibles, la seguridad, la educación, la salud, los planes sociales, la asistencia del Estado. Allí hay que mantener un Estado fuerte que, de no estar presente, se convierte en un Estado que genera brechas importantes. Estamos en época de campaña y me gustaría preguntarle qué es lo mejor y lo peor que ve en su principal rival, Daniel Martínez. No me gusta calificar a mis competidores, además de que personalmente que halagarlo en algo y criticarle algo. Es una buena persona. Es una persona de buen modo. Yo tengo buen vínculo con él, siempre lo he tenido. En Uruguay ustedes saben bien que las competencias políticas, aún las duras, las aguerridas, casi siempre se mantiene el buen relacionamiento. En este caso, el resto del partido de gobierno, desde mi punto de vista, muy nervioso por dejar el poder al cual se ha acostumbrado, se ha ido un poquito de los cánones normales de las campañas nacionales, pero
creo que es fruto de no aguantar la presión ni la tensión de abandonar el gobierno después de tantos años. Lo negativo de Daniel Martínez es que es el candidato al gobierno y que es el candidato a una estructura que hace 15 años está gobernando de una manera, que tuvo bonanza económica, que tuvo la inversión extranjera directa a América Latina, una de las mayores, que tuvo precio en nuestras materias primas como nunca en la historia y que lamentablemente en términos de deuda, en términos de déficit, en términos de inflación y desempleo, son números muy negativos para la realidad que podríamos estar viviendo. Daniel Martínez es el candidato del continuismo y eso es lo que nosotros estamos viendo, que el Uruguay necesita una alternancia y no el continuismo. Durante el debate, Martínez hizo hincapié en su falta de experiencia ejecutiva y teniendo en cuenta que toda su experiencia personal ha sido en el Poder Legislativo, ¿usted qué tiene para responder a esta crítica? Es una visión del candidato de gobierno que alguna diferencia, algún matiz tiene que marcar. Y lo hacíamos el otro día de la misma manera en el debate. El Uruguay va a necesitar mucho diálogo. El Uruguay va a necesitar esencialmente diálogo. Es más, nuestra constitución, que es semipresidencialista, va rumbo en los hechos, nuestro gobierno, a ser un parlamentarismo 3.0. Por lo que decía más temprano, 4 o 5 partidos compartiendo el gobierno. Con lo cual el diálogo, la capacidad de surcir, de tener acuerdos, cobra un rol importantísimo. Si habláramos en términos de eficiencia en la administración, obviamente Daniel Martínez no es el mejor ejemplo que tiene el país. Él gobernó la petrolera nacional, sentó las bases para el desastre posterior que termina el pueblo uruguayo pagando centenas de millones de dólares, una mala administración y termina con un vicepresidente de la República renunciando aquí en nuestro país, que fue un hecho inédito. Le hago una pregunta y lo traigo aquí hacia Argentina. En el debate hubo muchas referencias a la Argentina y al actual presidente Mauricio Macri. Tanto usted como Daniel Martínez se despegaron un poco de Mauricio Macri. ¿Cuál es su visión actual sobre el presidente argentino? Mire, un lord inglés hace muchos años dijo que los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y mi visión de la política argentina, como la brasileña, la paraguaya, la chilena y el resto del mundo, es del interés nacional. Y yo soy muy cuidadoso y muy cauteloso en el análisis del otro lado del charco, como le decimos acá. Y gane quien gane en Argentina, vamos a tener que tener las mejores relaciones porque coexistimos geográficamente, políticamente, económicamente, participamos de un bloque como el Mercosur que debe avanzar en negociaciones, porque de alguna manera tenemos que aflojar el corset de pertenecer a esta asociación transnacional y por eso yo me limito a ser un observador de las elecciones argentinas y por supuesto que no estoy dispuesto a evaluar o valorar un presidente del otro país que, dicho sea de paso, se está presentando a una reelección. Sí sé que gane Fernández o gane Macri, yo voy a tener la mejor disposición para el crecimiento y el buen relacionamiento histórico de nuestros países, que lamentablemente hace algunos años se truncó por autoritarismo, por medidas arbitrarias, que estoy seguro que gane quien gane, eso no va a volver a la región porque todos aprendimos. Y hablando justamente de la región, me gustaría preguntarle con qué líderes de la región usted tiene buena relación o siente que tiene afinidad. De nuevo, tengo buena relación personal con algunos presidentes de la República, con algunos candidatos, pero no debe guiar mi relacionamiento, si es que el Uruguay entiende que yo debo ser su presidente, por afinidades personales. Creo que el gran error de los últimos tiempos en la política internacional, de los líderes más importantes del mundo, a los que no tienen tanta trascendencia, le están dando demasiada atención a relaciones personales, al afecto mutuo, no ajeno a estridencias que lamentablemente separan, que lamentablemente generan conflictos, cuando los líderes mundiales deberían de tener en su ADN el concepto de las buenas relaciones y la unión y no la división, como lamentablemente vemos en muchos líderes de primer orden. Pero sí, para ir terminando, me gustaría preguntarle, si usted es el nuevo presidente de Uruguay, ¿cuál va a ser la posición de Uruguay con respecto a Venezuela? Claramente Maduro es un dictador.
Claramente hay una violación flagrante de los derechos humanos. Claramente no me siento representado por la posición de mi país. Claramente nos sentimos avergonzados por las actitudes que ha tenido nuestro gobierno, que quede claro la opinión internacional que no representa el sentir de los uruguayos, no representa el sentir de los uruguayos de oposición y no representa una gran cantidad de uruguayos que votan al Frente Amplio. La visión del gobierno, que está comprometida lamentablemente por afinidades ideológicas primero, por negocios entre particulares al amparo del poder, ha teñido una trayectoria uruguaya de la cual siempre nos jactamos, siempre estuvimos al lado correcto de la historia en la defensa de los derechos humanos y los pueblos. Este caso es una excepción que seguramente no va a durar mucho tiempo. Luis Lacalle Pou, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Perspectivas desde Buenos Aires y en CNN en español y por traernos un poco la actualidad de la política del Uruguay. Muchas gracias por estar con nosotros. A las órdenes, un gusto.